¿Qué estrés? ¿Cuántas veces usan el término por semana? Esto es estresante, estoy estresada, no doy más del estrés. ¿Pero usamos correctamente la palabra? Y más allá de eso, ¿nos preocupamos por tratarlo o nos resignamos a esa sensación de que se nos viene el mundo encima? En Uruguay existe la Clínica del Estrés y les proponemos hoy conversar con su directora a propósito de cómo prevenir, diagnosticar y tratar el estrés. Para eso estamos en línea con Verónica Morín, quien es médica de familia con especialización en psicología médica y medicina laboral y también es docente universitaria y coach profesional. Doctora Morín, ¿qué tal? Buen día, bienvenida, un gusto saludarla. Pero muy buenos días, Romina, y muy buenos días también a la audiencia. Gracias. Es cierto Sí. que el estrés es un término muy usado y pocas veces definido, ¿verdad, Romina? Sí, ya lo creo, ¿no? Lo tenemos muy incorporado y siempre lo usamos para esas situaciones que nos sobrepasan un poco, pero vale la pena ajustar a ver a qué hacemos referencia exactamente. Primero, quizás a los oyentes les resulte llamativo esto de que haya una clínica del estrés. ¿De dónde sale la idea? Parece algo básico por lo común que es el estrés y sin embargo, hasta hace un tiempito no había un lugar específicamente donde tratarlo, ¿no? Bueno, ya el próximo año estaremos cumpliendo 10 años, así que me siento muy orgullosa como emprendedora de haberme animado en Uruguay a ejercer la profesión en forma independiente, que a veces es tan difícil para alguien que comienza a trabajar en medicina. La idea la traigo de Argentina, en donde me formo en estrés, y bueno, allí sí existían lugares específicos dedicados a la atención de las personas con estrés y también debido a que estaba participando en una serie de investigaciones en la UDELAR como asistente del Departamento de Psicología Médica vinculado al estrés en médicos. Y Ajá. bueno, así que por ahí fue mi camino de profundización en el tema y bueno, y luego me decidí focalizar a brindar este servicio a aquellas personas que lo necesiten. Y bueno, muy contenta hoy de estar poniendo un poco de luz en estos temas que a veces los usamos y realmente no sabemos bien de qué estamos Bueno, hablando específicamente, porque no es tan fácil definirlo, te digo sí, más. yo iba a empezar por ahí, porque lo primero sería definir qué es el estrés, ¿no? Seguro que cualquiera puede describir eso que siente, esa sensación de agobio quizás, pero ¿qué es exactamente el estrés? Bien. Bueno, el estrés como definición simple, a mí me gusta decir que es una respuesta natural de nuestro organismo que surge para ayudarnos a enfrentar situaciones nuevas. Es decir, que el estrés está para ayudarnos a adaptarnos a aquellas situaciones que son nuevas en nuestra vida. Existe con respecto al estrés, y me voy a explayar un poquito más para que lo podamos comprender en todas sus dimensiones. En primer lugar, como un mito de creer que el estrés es consecuencia de circunstancias externas, cuando en realidad el Ajá. estrés es un proceso de interacción entre los eventos del entorno y nuestras respuestas cognitivas, emocionales y físicas hacia lo que está sucediendo. Es decir, que junto con esto, el estrés lo podemos entender desde tres perspectivas, Romina. A ver. Una ambiental que se centra en los eventos vitales estresores, que ahora después podemos hablar un poco de cuáles son. Otra perspectiva que es la biomédica propiamente dicha, que estudia la respuesta de los sistemas fisiológicos involucrados frente al estrés, las enfermedades, los distintos órganos y sistemas que se ven afectados por él. Y después una perspectiva psicológica, que implica la experiencia subjetiva y la respuesta emocional frente a los estresores. Esta es un poco la que más usamos todos cuando decimos nos sentimos agobiados, estoy estresada. La percepción del estrés ocurre cuando alguien percibe que una demanda del entorno excede los recursos personales para afrontarlo. Ujú. Cuando lo otro me está exigiendo, yo no tengo los recursos para hacerle frente. Y ahí es cuando yo tengo la percepción de que estoy estresada. Pero esto continúa aún más porque hay distintos tipos de estrés. Según la duración, podemos hablar de un estrés agudo y un estrés crónico.
A ver qué y según el diferencias. impacto de la salud en un estrés positivo y un estrés negativo. Y ahí te estoy incorporando ya algo interesante, que es que también hay un estrés positivo. Sí, hoy Cuando más temprano nosotros cuando hacemos planteábamos el tema decíamos, bueno, no todo, todo estrés es negativo necesariamente. Hay una parte de estrés positivo. Expliquemos eso. ¿Qué es el estrés positivo, digamos? Claro, claro que sí. Nosotros hablamos en general, cuando pensamos en ansiedad y en estrés, que son como, yo digo, la ansiedad es como la prima hermana del estrés, están a veces muy, muy cerquita. No se nos ocurre que pueda haber como un motivo útil detrás de esta realidad que sentimos, ¿no? La ansiedad y el estrés tienen una función que ha sido evolutiva a lo largo de la vida del hombre, y ese estrés positivo es necesario que lo tengamos porque si bien originariamente es un mecanismo que era para la lucha y huida cuando el hombre era prehistórico, hoy va a ser un mecanismo que nos va a dar ese poquito de empuje cuando tenemos que ser creativos, Ujú. nos va a dar más, sí, nos va a permitir ese último esfuerzo final cuando estamos en la noche anterior al examen que tenemos que dar al otro día y ese día no sentimos el sueño ni el cansancio. Bueno, y así ese es un estrés positivo, un estrés que nos anima a continuar, que nos invita a superarnos. Por eso hablamos de que, y ese se llama euestrés, que es el estrés positivo. Y el estrés negativo, que es ese que sí nos enferma poco a poco, es el disestrés. O sea, cuando nosotros estamos estresados, en realidad nos estamos refiriendo en general a ese estrés que percibimos como negativo. Bien. Aparte de esto, Romina, Sí. para seguirlo definiendo desde sus varios ángulos, habíamos hablado de que también podemos tener un estrés agudo o un estrés crónico, ¿verdad? Mm. Esto era con respecto a su duración. Con respecto a su duración, el agudo es cuando es un suceso que si bien es intenso, es extraordinario. Es un impacto a nivel físico y emocional. Es el casi choque que a veces te pasa, que cuando vas a acusarte, ¿no? A Claro. veces, bueno, ese que el corazón te da como un golpe, ¿no? Un estrés, es el estrés más común de todos. Puede surgir también por las exigencias y presiones de un pasado reciente, o también podemos crearlo imaginariamente cuando nosotros nos anticipamos a un futuro cercano. Por ejemplo, voy llegando tarde a mi trabajo y ya me estreso porque le tengo que decir a mi jefe que estoy llegando tarde. Claro. El estrés agudo también puede ser emocionante, ¿no? Como cuando nosotros subimos a una montaña rusa. Puede en pequeñas dosis, ¿no? Eso es bueno y no nos agota ni nos afecta, y incluso es útil y es bueno tenerlo. Un poquito de estrés agudo. Ahora, ¿qué pasa cuando este estrés que se mantiene en el tiempo, ¿no? Ujú. Entonces ahí tenemos ya un estrés que vamos a llamar crónico, que es provocado por esos pequeños estresores cotidianos, pero con un impacto mantenido. Este tipo de estrés sí agota, desgasta a la persona día tras día, semana tras semana y año tras año. Ese que es el Es negativo, un digamos. estrés, Físicamente, este, ¿cómo se revela? En qué se este es el percibe? crónico. Este Ahí es está el el crónico. crónico, a eso Cuando el voy. crónico Sí. además es negativo, o sea, crónico y negativo se juntan, Ajá. Claro. ahí es donde tenemos el combo fatal, en donde yo comienzo a tener síntomas. Pero a mí me parecía súper interesante explicar que una cosa, según la duración se clasifican de una manera, según el impacto que tenga en la salud se clasifican de otra, que existe un estrés positivo. Y aparte de esto, para completar la definición, y por eso es tan difícil de definir fácil estrés, y empezamos diciendo que es una respuesta adaptativa a las situaciones nuevas, porque tiene todas estas variables, quiero contarles a ti y a la audiencia que hay situaciones que son muy buenas y que también nos provocan estrés. No todo lo que nos provoca estrés son situaciones malas. Claramente que hay algunas situaciones que son detonantes de estrés, ¿verdad? Si estoy enfermo, si pierdo el empleo, si soy víctima de un suceso traumático, qué sé yo, ¿no? Si tengo problemas financieros graves. Ujú. Ahora, hay otros sucesos que también me generan estrés, y es, por ejemplo, el nacimiento de un hijo, casarse, recibirse. Como son cosas buenas, las personas no
no saben que eso también provoca estrés y que eso también puede traer síntomas Claro. y que puede ser una de las causas de por qué no me estoy sintiendo bien. Y las personas a veces vienen y me dicen, pero ¿qué tengo? Como un empache de felicidad. Me acabo de recibir, me acabo de casar, estoy por encargar un bebé y estoy súper estresada. Digo, bueno, porque todos esos factores, a pesar de que son positivos, también son muy estresantes. ¿Por qué? Por lo que dijimos al principio, tus recursos no son suficientes para las demandas. Todas las demandas de esas cosas nuevas, aunque sean lindas, necesitan que tú pongas muchos recursos de tu parte y hay un desequilibrio. Entonces me siento estresada. Bien, perfecto. Ahora sí creo que tenemos un buen panorama entonces como para arrancar. Pero tenía una duda al principio también Sí, claro. de lo que tiene que ver con el componente más subjetivo o personal. Uno tiene la sensación de que hay personas que no sufren el estrés, ¿no? Que pueden lidiar mucho más o mejor quizás con las situaciones. ¿Todos podemos sufrir estrés? ¿Todos sufrimos estrés? Esa sería la pregunta. Me encanta, Camila, la pregunta, porque en realidad hay algunos perfiles de personalidad que somos los que más nos estresamos. ¿Quiénes? Los personalidad, hay tipo A, tipo B. Los tipo A son los perfeccionistas, los muy implicados en su tarea, los que trabajan, el trabajo a veces es lo más importante de su vida, los que son muy responsables. Los irresponsables no se van a estresar nunca, Romina. En realidad los que nos estresamos somos, ¿no? Los perfeccionistas, los que queremos hacer todo bien, tipo A, los que llegamos puntual, esos somos los tipo A. Los ansiosos, las personas que son más psicorrígidas, que les cuestan más los cambios, los introvertidos y las personas que se pueden definir como dependientes, que son poco autónomos. Estos tipos serían los que más estarían como en riesgo de sufrir estrés. Hay otras personas que van a estar más alejadas de padecerlo por sus características de personalidad. Bien, perfecto. Así que ahí ya podemos ir decantando también. Después hablábamos, bueno, si vamos al estrés, ese que es doblemente malo, ¿no? El que es crónico y y a su vez malo, negativo, ¿no? Decíamos, físicamente, ¿cómo lo podemos percibir? Por eso bueno, una cosa es usar la palabra en lo común y otra cosa cuando, bueno, ya empieza a ser algo que tengo que prestarle atención, ¿no? Bien, yo prestaría atención a 5 o 6 señales básicas y después podría dar algunos ejemplos de una lista un poquito más larga de lo que son los síntomas físicos y los síntomas a nivel de la esfera psicológica. Pero las señales de alarma, de atención, serían problemas para conciliar el sueño o despertar, o sea, me acuesto y no me duermo o me despierto en mitad de la noche, tengo un despertar anterior a lo que sería el levantarme, ¿no? Ujú. O sea, lo que se llama un insomnio de conciliación, no logro dormirme, o un insomnio de mantenimiento, no logro mantenerme dormido. Trastorno para dormir me tiene que llamar la atención. Eso no es normal. Nosotros Bien. tenemos que poder descansar y descansar bien en la noche, que ya hablaremos de higiene del sueño, que es una de las recomendaciones para prevenir, que va más allá de las 7 horas al día y en la noche. Otro de las señales son sentirnos tensionados a nivel de la espalda y el cuello. Ahí se acumula mucha tensión, que pueden ser tensión muscular, como calambres, cansancio, siento como el cuello duro, eso a nivel físico. Ujú. Otra de las alertas son los desórdenes en la alimentación, o como mucho más que siempre, o se me va el apetito con adelgazamiento y lo otro es con aumento de peso. Una sensación constante de que estoy cansado, irritable, en estado como de alerta. Y después hay otro síntoma común que es como la falta de concentración o la distracción fácil que me hace cometer errores, tener olvidos. Son como señales de alerta que pueden ir juntas o con 3 de estas podemos ya ir pensando en que puede ser estrés. Bien, bien. Luego, si vamos Sí, a un poquito más específicas, si quieres que te sí, cuente algunas perfecto. más en concreto para poder ser más ilustrativos en A ver, cuanto... pero esas señales a las que tengo que estar atenta, por ejemplo, ¿no? Ya me hablan de que debería ser una consulta por este tema, de que tengo que, nada, manejar, saber bueno, que tengo que estar más pendiente de esas cosas para mejorarlo. De alguna manera, ¿no? Ordenarme más hacer las comidas o tratar de conciliar mejor el sueño, acomodar mis horas de sueño. ¿En qué momento pasa a ser una cosa de decir, bueno, hay que consultar acá?
Bueno, cuando yo pasa esto 2 semanas y yo no logro a través de los cambios de hábitos, primero me hago consciente de que esto no es normal, porque hay un piloto automático que yo agarro Ujú. en el cual me acostumbro a dormir 5 horas, me acostumbro a que me acuesto y no me duermo, me acostumbro a que me despierto 2 horas antes de que suene el despertador, me acostumbro a que a veces almuerzo y a veces no. Eso está mal. Acá estamos llamando la atención de que esto, si es mantenido por al menos 2 semanas, soy consciente de ello, trato de hacer cambios en los hábitos y no lo consigo solo, ahí tengo que pedir ayuda. ¿A quién? A mi médico general, mi Bien. médico de cabecera, que me conoce, y que primero que nada nosotros vamos a descartar, domina todas las causas orgánicas, porque no todo se explica por el estrés. Vamos a descartar cualquier causa orgánica, fisiológica, que explique los síntomas que el consultante tiene. Porque, por ejemplo, una tiroides, glándula tiroides, que no funcione bien, me puede dar algunos síntomas que se pueden parecer a estos, porque me Ajá. puede dar cansancio, ¿no? Entonces, como que hay que descartar todas las causas orgánicas. Una vez que mi chequeo clínico con mi médico general está bien, voy a ir apuntando a que estoy más en torno al estrés. Si bien hay también estudios específicos que me pueden medir, por ejemplo, el nivel de cortisol que tengo, que es uno de los indicadores más directos, se mide incluso en la saliva, Ah, bueno, de estrés. ahí se está adelantando a una Pero pregunta que me hacía una oyente que es, Oscar dice, ¿cuáles son los estudios paraclínicos para diagnóstico de forma certera del nivel de estrés? ¿Hay algo claro, entonces que se pueda aproximar a darnos como un termómetro, a sí, marcarnos en el termómetro el nivel de estrés que tenemos? sí, claro que sí, es medir el nivel de cortisol que tenemos, que es el que vamos a arrojar al torrente sanguíneo. Esto es todo una cadena fisiológica que se activa, que nosotros podemos medir, pero antes que medirla, tú la vas a sentir, porque tú vas a sentir la acidez del cortisol, por decirlo de alguna manera, vas a sentir esa adrenalina que tiramos a nuestro torrente sanguíneo, vamos a sentir el ardor en las manos, la transpiración. O sea, nosotros tenemos, aumenta nuestra presión arterial, aumenta el ritmo cardíaco, o sea, tenemos mucha evidencia física cuando tenemos este circuito fisiológico del estrés, por decirlo de alguna manera, alterado, ¿no? El cortisol eh, es de las últimas cosas que se activa. Antes se activan los glucocorticoides, se activan las glándulas suprarrenales, todo esto viene desde el hipotálamo, que no quiero entrar en eso porque es muy técnico, pero Ajá. lo que queremos decir es que sí tenemos manera por ejemplo, el cortisol hace que se libere más glucosa. Los diabéticos tienen más tendencia a estar estresados. Es más fácil que se estresen y cuando se estresan es más difícil que puedan regular sus niveles de azúcar en sangre. O sea que ellos serían los primeros que tendrían que prevenir de no estar estresados, porque si no va a afectar su control metabólico del azúcar. Todo está relacionado. ¿Cómo se hace el diagnóstico de estrés? El diagnóstico de estrés, primero se descartan las causas fisiológicas que puedan estar Ujú. involucradas y decimos, bueno, el cansancio no es por esto, no es por esto otro, la hipersomnia o el no dormir no es por esto, ni por esto, ni por esto. Bueno, entonces vamos a hacer una serie de test, que son más de 15, que se hacen para evaluar. Son test internacionalmente validados, donde se hacen muchas preguntas acerca de nuestra percepción de cómo nos sentimos y cómo nos venimos sintiendo en las últimas 2 semanas hasta el día de hoy. Y después viene la entrevista médica, profesional, con el técnico, para complementar y seguir dialogando acerca de qué es lo que le está sucediendo a esa persona que está consultando, y ahí partimos de un diagnóstico de estrés. Y, Muchos recursos están en línea ajá. y son gratuitos. Hay un test de percepción del estrés al que se puede acceder. Incluso yo lo tengo disponible gratuito en la página de la clínica del estrés.com. Ahí pueden acceder a, bueno, 3 o 4 test que les van a devolver los resultados y bueno, y pueden evaluar de una forma cuantitativa cómo están, que es muy bueno porque estos test, que son test internacionalmente validados, es decir, que han sido aplicados a miles de personas en todo el mundo con una gran fiabilidad en sus resultados. Es decir, que si ahí te dice que estás estresado, si ahí dice que estás deprimido, la chance de que tengas depresión es de más del 95% y así.
Son muy buenos. Primero porque me pone en perspectiva a mí, cuando lo hago, cuando lo realizo, de cuán mal estoy. Porque a veces tengo 4 opciones y no marco la opción 4. Marco la opción 2 o la opción 3. Las preguntas son del estilo. Siento que me siento muy desanimado, me siento totalmente desanimado, me siento que no sirvo para nada, por Ujú. ejemplo, ¿no? Entonces yo, bueno, no, yo la verdad que me siento más desanimado de lo habitual, pero tampoco es que me sienta que no sirvo para nada. Entonces, también ya al efectuarlo el test ya es muy bueno porque yo digo, bueno, yo vengo porque me siento muy mal, pero aquí veo que no estoy tan mal como yo pensaba. O sea que ya es una intervención en sí misma, ver que hay distintos grados y que no estoy en el grado máximo. Y después eso me arroja un resultado que es cuantitativo, que después al entrar en el proceso de tratamiento, vuelvo a reevaluar con las mismas herramientas 4, 5, 6 meses después y veo que esos puntos bajaron. Entonces es una demostración real de que estoy mejorando. Bien, perfecto. Me quedan algunas dudas en cuanto a, bueno, Sí, claro, hablamos de muchas. los, sí, tengo un montón y además tengo un montón de preguntas que nos hacen llegar los oyentes, pero antes de ir a eso, hablamos de algunos síntomas que pueden ser como los más frecuentes o los de una etapa temprana, digamos, ¿no? Síntomas dijimos a los que tengo que estar atentos porque son una señal para prestar atención. Cuando esto evoluciona y se hace un poquito más prolongado en el tiempo, quizás, o me afecta cada vez más. ¿Cómo sigue la cosa, digamos? Si es que no Bueno, lo detecté a tiempo, quizás en esa etapa temprana, ¿no? a mí me gusta hablar siempre, para explicarlo bien fácil, de 4 etapas del estrés, ¿no? En la primera de ellas, un poquito esto que estábamos diciendo, del cansancio, los cambios en el apetito, los trastornos en el sueño y la irritabilidad. Esa es la primera etapa. Una segunda etapa que es de insatisfacción. A esto le agrego, ¿no? Es como una bola de nieve. A esto, Sí. cansada, cambios en el apetito, no duermo bien, le agrego insatisfacción. Me cuesta disfrutar de las cosas, una pérdida de la felicidad o del placer, es lo que me cuentan, ya no disfruto como antes, no encuentro como antes cosas que me daban placer ahora no me dan. La tercera, se incorporan hábitos tóxicos. Este punto es interesante porque esos hábitos tóxicos se incorporan de cero, empiezo a beber, empiezo a consumir eh, sustancias, tomo alcohol u otras que Ujú. no me hacen bien, son hábitos tóxicos, que van en contra de mis valores, que no están buenos, o retomo hábitos tóxicos que tenía en el pasado y los había abandonado, eso también es una alerta importante, o aumento, si ya tengo uno, por ejemplo, el hábito tabáquico, ¿no? Eh, Fumaba 1 o 2 cigarrillos al día después del almuerzo y ahora veo que consumo 2 cajas, o sea que es un aumento de un hábito que ya tenía. Eso es la tercera etapa. Y la cuarta etapa, aparecen todos los que son vinculados a los trastornos de la relación social próxima. Ajá. Esto es con mi familia y con los otros que convivo sin ser mi familia la mayor parte del tiempo, que son mis compañeros de trabajo. Entonces ellos son los que más perciben mi estrés. O sea, Muchas ahí en veces general me lo empieza a dar perciben, problemas con ellos. Eso es lo que se ve. claro, Ujú. exactamente. Empiezan, la familia empieza a quejarse, empieza a tener problemas, a tener discusiones, problemas de relación social próxima. Los compañeros de trabajo son muchas veces los primeros que te dicen que te noto un poquito estresado, ¿no? Empezás a tener que tomarte vacaciones, o sea, como un poco en esto de broma van, vienen, pero se habla, se dice. Ahora, lo curioso que muestran las investigaciones, Romina, es que cuando, mira esto, que porque tiene es un poco triste también, y es que cuando en realidad vemos a alguien mal, lo vemos que va peor, ¿no? No lo vemos bien. Nosotros tenemos 3 opciones como personas, que una es ir y hacernos un tiempo adecuado, en el que podamos hablar en forma confidencial y decirle a esa persona, no te veo bien, te puedo ayudar en algo, algo te está pasando, noto que has cambiado. Otra opción es hablar con la familia de esa persona, si la conozco. Y otra opción es hablar con los demás acerca de lo que le pasa al tercero. Y lo que muestran las investigaciones, cuando lo preguntamos en forma anónima, ¿qué haces tú cuando ves que un compañero está mal? Lo hablo con el compañero de al lado. Mira qué increíble, ¿no?
Sí, 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 porque en vez de tendemos ir a decir, che, claro. fulano, ¿ya viste cómo está? Y sin embargo, esto, como podemos ver en este ejemplo simple que yo pongo, esto hace que realmente la persona no acceda rápidamente a un tratamiento, así que tenemos que tener el valor de acercarnos, de estar abiertos también, si son otros los que se acercan a decirnos a nosotros, no tomarlo mal, porque en realidad nos están protegiendo, nos están dando la oportunidad de pedir ayuda. Entonces, a mí me parece muy interesante este espacio, Romina, porque es poner sobre la mesa este tema, es hablar del bienestar emocional y es hablar de que no está mal sentirse mal y que hay que pedir ayuda y que hay muy buena ayuda, muy buenos tratamientos con excelentes resultados, que en poco tiempo uno vuelve a ser quien es. Vamos a hacer una pausa, si le parece, y enseguida volvemos hablando de, bueno, entre otras cosas, vamos a dar lugar a las preguntas y después del tratamiento, qué se puede hacer, ¿no? ¿Cuáles son esos buenos hábitos que entonces tengo que retomar o ajustar para entonces evitar estar estresado en esto que estamos hablando, ¿no? Esta parte del estrés quizás más crónico y más por lo prolongado y además negativo, ¿no? Porque ya vimos el otro. Volvemos enseguida y seguimos conversando con Verónica Morín, directora de la Clínica del Estrés, médica de familia, que tiene especialización en psicología médica y medicina laboral, magíster en dirección de empresas, coach profesional, entre otras. Hoy estamos hablando del estrés, cómo diagnosticarlo, cómo prevenirlo y una vez que ya está, cómo tratarlo. De eso estamos conversando justamente con la doctora Verónica Morín, que dirige la Clínica del Estrés. Tengo varias preguntas. Una tiene que ver con algunas cosas que pueden estar vinculadas al estrés y que quizás nos confunden o al revés, o van de la mano, ¿no? ¿Cómo se diferencia el estrés de la ansiedad? Recién usted mencionaba que tienen un grado de parentesco importante, Sí. ¿no? ¿Qué es primero, no? El Claro. estrés o la ansiedad, yo diría, vienen de la mano. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad a mí me gusta definirla como el exceso de ansias depositado en alguna porción particular de nuestras vidas. ¿Mm? El estrés es el equilibrio, como venimos diciendo, con las demandas de la afuera y de la adentro, y los recursos que nosotros tenemos para hacerle frente a eso. Si nos sentimos muy desbalanceados en relación a las demandas, nos vamos a sentir estresados, nos vamos a estresar, Ujú. porque sentimos que no podemos dar respuesta, sentimos una frustración, ¿no? Pero en realidad no hay vida sin estrés, el estrés es necesario y no hay vida sin estrés, mira lo que estoy diciendo, y el estrés existe desde que el hombre existe y va a seguir existiendo. No hay que eliminarlo, si eliminamos el estrés estamos muertos, o sea que una curva saludable, estrés, cargar, descargar y relajarse, sería lo ideal. Mantener estresores positivos que nos generen motivación, que nos generen eh, gusto por ir hacia adelante, por conseguir nuestras metas, sean las que sean, y luego tener nuestros tiempos para nosotros, tener tiempo para pensar y tener tiempo para conocernos, el autoconocimiento que es fundamental como elemento de prevención del estrés. Cuando es mejor trabajar en el estrés es cuando no estamos estresados. Es decir, que cuando no tengo estrés, cuando me encuentro bien, es un buen momento para empezar a trabajar para prevenirlo. Mira qué curioso lo que estoy diciendo, porque cuando recibo a mis pacientes en la clínica ya están Claro. estresados, entonces tardamos un montón de tiempo, como 3, 4 meses, digo porque este es un periodo normal y adecuado que lleva el tratamiento, ahora hablamos un poquito de eso, pero solamente para volver al equilibrio y después vamos a tomarnos unos meses más para trabajar. Las personas dicen, yo ya estoy bien, ya estoy de alta. Digo, no, de alta todavía no estás, porque justamente ahora que estás bien, vamos a trabajar para que no tengas recaídas, Claro. para que la próxima vez puedas detectar a tiempo las señales y no caigas en estos síntomas que te trajeron a la consulta. Porque cuando ya tenemos síntomas físicos, estamos pasadísimos, ¿no? Hemos pasado una y otra barrera y ya nos sentimos muy, muy mal, al punto que a veces hay personas que vienen tan desanimadas, que sienten que no van a poder volver a ser las personas que eran, que ya es como el último recurso, ¿no? Ujú. Piensan que tienen una enfermedad orgánica grave, no pueden creer que esto está en los pensamientos,
que está en lo que sentimos, que está en la mente, Romina. Claro. Y desde ahí nos enfermamos y desde ahí nos curamos. Bien, eso es importante tenerlo claro. Después me quedan dos preguntas en torno a eso. El vínculo con la depresión, ¿en qué punto puede tocarse? Antes lo mencionábamos en que, bueno, cuando tengo un grado ya muy avanzado de todo ese estrés crónico y negativo, Mm, bueno, el Me voy a desánimo deprimir. y eso puede llevar a la depresión, entonces. Claramente, muchas veces el paciente ya llega deprimido porque no acudió a tiempo, no pide ayuda a tiempo, muchas veces por desconocimiento, como decíamos al principio, porque te vas acostumbrando a dormir poco, te vas acostumbrando a no estar bien, a que lo que antes te daba placer ahora no te da placer. eh, en todos los sentidos, ¿no? La pérdida de la libido es una característica directa del estrés. Y bueno, es porque estoy con mucho trabajo, es por esto, es por lo otro. Y sigo como sin dar importancia o atención a estas alertas. Mis trastornos de la alimentación, y digo, bueno, es por el clima, es porque no tuve tiempo, porque lo voy justificando. Y Ujú. ahí me voy enfermando. Y entonces llega un momento que me siento tan mal que puedo deprimirme porque me desconozco. Claro que puede llegar a un punto en que puedo estar con depresión. La depresión afecta, y te voy a dar algunos datos, porque sí será importante hablar de salud mental. Las investigaciones muestran que a lo largo de nuestra vida, de 10 personas, 8 van a tener un episodio depresivo mayor en algún momento de su vida. Ujú. Mira vos, ¿cuántos? Con diagnóstico, sin diagnóstico, con tratamiento o sin tratamiento, porque también hay personas que lo superan solos, sin tratamiento, pues, ¿no? También puede suceder eso con sus recursos personales, la resiliencia, Claro. salen adelante, no todos tienen acceso y no todos saben ni pueden, y bueno, pero que sepamos que esto también se puede como cronificar, maltratado, también hay personas que me dicen, mira, yo hace 10 años que estoy con medicación antidepresiva, raro también. O sea, hay como que prestarle atención, hacer diagnósticos oportunos, tratamientos oportunos, hay mucho. En el caso de la depresión, déjame contarte dos cosas. Sí. Primero, que la tiene que diagnosticar un médico. Segundo, lleva tratamiento farmacológico. Los tratamientos farmacológicos son modernos, son nuevos. Estoy hablando de tratamientos farmacológicos que tienen apenas 20 años, 10 años, más modernos todavía, hace 7, 5, 6 años, nuevos, que cada vez son mejores en cuanto a los efectos secundarios, que son los efectos no deseados que tienen la medicación, es decir, que ni me voy a ver raro, ni me voy a ver dopado, ni voy a estar dormido, que era lo que hacían los antidepresivos antes, hace Ujú. muchos, muchos años. Y las personas me dicen, yo no quiero que se me note que estoy tomando medicación de receta verde, porque además es medicación que lleva receta verde en una cuestión de prevención de la salud pública, porque si no, cualquiera se automedicaría, y Claro. esas medicaciones, medicación que tiene que estar bajo un control médico responsable. Por eso la receta verde, que la celebramos que sea así, y ojalá fuera así también con otros, como por ejemplo los antibióticos, que es otro problema que tenemos por la autoadministración sin consulta médica Ujú. que habría, ¿verdad? Ten en cuenta que bueno, de los antidepresivos, para completar esto, que la depresión lleva tratamiento, que son los antidepresivos, que hay familias de antidepresivos diferentes, que no todos funcionan para las mismas personas, a unos les funciona a uno, a otros les funciona a otro, que son fármacos que comienzan a actuar a los 15, 3 semanas, un mes de empezar a tomarlos, es decir, que no es como un analgésico que me lo tomo y a los 20 minutos se me fue el dolor, no. Estos son medicamentos que tienen que tener un periodo prolongado, o sea que esto me lo tienen que avisar. Yo empiezo a tomar hoy el antidepresivo y hasta dentro de un mes no voy a ver los cambios. Me lo tiene que avisar mi médico para que yo esté prevenido de que estoy en un camino, que hoy estoy mejor que ayer, que pasado voy a estar mejor que antes de ayer, pero que voy en ese Claro. camino. Yo siempre les pongo el almanaque y les digo, mira, hoy estamos en diciembre, confía en mí que en febrero ya empezás a ser otra persona, porque empezás a tener cada vez más momentos de bienestar que más momentos de tristeza como tenés ahora, que casi todos tus días tienen tristeza. Eso con respecto a lo que es la depresión, el tratamiento que es farmacológico. Hay distintos fármacos, incluso
Un mismo fármaco puede para una persona tener una dosis y para otra persona otra dosis. Incluso la misma dosis para una persona puede estar indicada a la noche y para otra persona a la mañana por sus distintas actividades. Por eso es tan importante este acompañamiento personalizado para irle encontrando la vuelta, porque no tiene que ser un tratamiento que sea difícil de llevar. La adherencia al tratamiento es algo que tiene que ocupar al clínico. Porque si nosotros no adherimos al tratamiento correctamente, no vamos a tener buenos resultados. Pero todas estas explicaciones es necesario darlas, porque me siento mal, empiezo a tomar algo, pasa una semana y yo sigo igual, digo, no me sirve para nada, abandono el tratamiento. Bueno, y después saber las pautas, ¿no? Todo lo que dicen los protocolos, inicio de tratamiento para la depresión con antidepresivos mínimo 6 meses, segundo episodio mínimo 2 años, tercer episodio a lo largo de la vida, ¿no? Mínimo 5 años sin parar con antidepresivo, y el cuarto episodio sería en forma crónica, no se retira el antidepresivo. Ya consideramos que habría que buscar una dosis. A veces las dosis, incluso te digo, Romina, son subclínicas, es decir, es una pequeña dosis, pero es lo que necesita la fisiología de mi cerebro para funcionar de forma ordenada y generar todas estas otras hormonas del bienestar. Bien, y lo último, que volviendo al estrés como tal, ¿qué diferencia hay con el burnout? Bueno, el burnout es quemado, estar quemado. El burnout es un término que se utiliza más que nada con el estrés laboral, el estrés vinculado al trabajo, que es otro capítulo aparte dentro de estrés. Cuando nosotros estamos sumamente sobreexigidos, e incluso hay profesiones, como las profesiones que tienen que ver con estar en contacto con otras personas, por ejemplo, los policías, los maestros, los médicos, los bomberos. Ese tipo de profesiones, personas que atienden el público, son las personas más propensas a poder padecer burnout. El burnout es dramático porque genera en su punto más máximo como una especie de irritabilidad hacia quien ayudo. O sea, imagínate que mi cliente, la persona que tengo que cuidar o la persona que tengo que atender, dejo de sentir esa empatía por ella, por su dolor, por su sufrimiento, por su necesidad. Entonces, ese es un límite del burnout muy difícil. Yo recuerdo una vez una jueza que vino a verme, y ella era jueza de familia, y me dijo: mira, Verónica, vengo a consultarte. Ella era bajita y usaba zapatos de tacón fino, muy altos. Y me hizo el gesto, sacó el zapato y me dijo: me dan ganas de agarrar el zapato y dárselos por la cabeza a las familias cuando veo que no logran acordar. Y no es que lo vaya a hacer, pero se me ha pasado este pensamiento por la mente. Entonces dije: tengo que consultar porque esto no es normal. Bueno, una persona sumamente inteligente, brillante, que supo que él no podía tener ese grado de agresividad frente a quienes se supone que amás ayudar, porque si no, no estás en esa profesión, ¿verdad? Claro. Bueno, pero eso es porque estaba sobrepasada, totalmente sobrepasada de estrés laboral, que es el estrés que se da en el trabajo. Y acá voy a decir algo importante para los empresarios, para los directores, para los jefes. El estrés laboral de una organización es la suma del estrés individual de cada persona que lo integra. Así que imagínate, para medir el estrés de una oficina, el estrés de una organización, el estrés, midiendo el estrés de cada uno. Así que si tendremos que cuidar a cada una de las personas es importante, y va a dar lo mejor de sí en la medida que esté lo mejor posible y con el mejor nivel de bienestar en esas horas de trabajo que está elaborando con nosotros. Bien, después tengo muchas preguntas en torno al tratamiento, ¿no? Tratamiento una vez que está diagnosticado y qué pasa después, ¿no? ¿Cómo se sigue? O cómo evitamos llegar a tener que iniciar un tratamiento, ¿no? Bueno, primero un poco lo que fuimos adelantando, lo que necesitamos es generar la conciencia del estado en el que nos encontramos. Es decir, reconocer que necesito ayuda y pedir la ayuda. Eso es fundamental para poder iniciar el tratamiento.
Acá no sirve que yo mande a mi hermano a atenderse, o a mi hijo, o a mi esposo, o a mi suegra. Acá tengo que ir yo a atenderme, o tiene que ir esa persona a hablar tiene que pedirle ayuda a la persona, porque Ujú. si no, no funciona. Hay gran parte del tratamiento en el que a mí me gusta decir, somos un equipo y vamos a trabajar juntos en esto, pero tú tenés que trabajar junto conmigo, yo sola no puedo curarte. Los dos tenemos que trabajar y para eso tú tenés que querer. El querer curarte, el querer estar bien, es lo primero y casi lo único que necesito del consultante. Así que entonces generar conciencia de que no estoy bien, de no normalizar lo que está mal, Romina. Ujú. Está mal dormir mal, está mal alimentarnos mal, está mal no tener tiempo para nosotros, está bien tener tiempo de ocio sin hacer nada, está bien a veces decir que no. Bueno, todo eso es tener conciencia de nuestro estado. La otra cosa que es importante para el tratamiento es que nosotros podamos tener expectativas realistas sobre qué puedo tratar, cuáles pueden ser mis metas y mis objetivos a corto, mediano y largo plazo, y trabajar sobre las brechas, es decir, mis expectativas y la realidad. Cuanto más grande es la brecha, más grande puede ser la frustración. Ujú. Entonces, por eso los tratamientos son tan personalizados, que esto es importante decirlo. No hay una única fórmula para tratar el estrés. Cada uno va a tener su propio conjunto de herramientas, que son las propias de cada individuo. La mente es la que te enferma, vamos a descubrir en esa mente cuáles son las herramientas que esa mente que te enfermó tiene para curarte. Para eso hay que conocerse, hay que conocerlo y hay que ir buscando, ¿no? Entonces, ahí también es importante sobre las expectativas, ponernos objetivos realistas. Te voy a poner un ejemplo. Una de las cosas que hacemos cuando nosotros iniciamos es el cambio de hábitos. Todos aquellos hábitos que podemos mejorar, el hábito de dormir bien, el hábito de alimentarnos mejor. Es sabido que el hábito de hacer ejercicio físico genera un montón de hormonas y neurotransmisores que generan bienestar y que es bueno. Yo no digo cosas que no sepamos, son todas cosas que sabemos, pero nosotros tenemos que organizarnos de tal manera que yo no puedo en la segunda consulta decirte, bueno, perfecto, ahora te vas a inscribir en el gimnasio 3 veces por semana, vas a dejar de fumar, vas a comer sin sal. No puedo. O sea, eso sería irreal. Le pondría objetivos a corto plazo imposibles de realizar. Entonces, eso sí es lo que vamos conversando caso a caso y vamos decidiendo, y ahí está la expertise del técnico, en decidir por dónde empezamos, qué es lo más importante, qué es lo que es menos importante, porque muchas veces lo menos importante para mí es que esa persona, por ejemplo, fume. Para Ajá. mí hay otros temas que tengo que antes recuperar y ya después me dedicaré a la suspensión bueno, al comenzar a pensar en el abandono del hábito tabáquico, en esa contemplación, que es la primera etapa del ciclo, ¿no? De decir, bueno, esto no me está haciendo bien, porque tengo otras prioridades antes. Antes tengo que hacer que esa persona, por ejemplo, duerma. Claro. Nadie puede funcionar sin dormir, nadie. Entonces, la persona, lo primero que tenemos que lograr son que duerma bien, que se alimente bien y que tenga tiempos de descanso suficientes, aparte del dormir, tiempos para sí mismo. Perfecto. Bueno, esto que dijimos, ¿no? No hay un tratamiento estándar validado para el manejo. Si bien hay tratamientos validados para el tratamiento de la ansiedad y el estrés, como hablamos un poquito hoy de la depresión, tratamiento validado y también lo hay para la ansiedad, para el estrés específicamente es un poco esto, jugar con las herramientas, analizar los recursos que tiene cada persona. Trabajamos muchísimo en el autoconocimiento. La persona eso también podemos eh, conversar acerca de lo importante que es cuando nosotros podemos reconocer ese autoconocimiento, es reconocer las emociones en el momento que nos están pasando. Eso es el autoconocimiento, ¿no? La capacidad, me doy cuenta de lo que me está pasando, lo controlo y elijo qué hacer. Entonces, esas buenas decisiones, más que un conocimiento teórico, lo que requieren es un buen conocimiento de nosotros mismos y de nuestras emociones. Así que hacemos mucho hincapié en el caminito hacia adentro, ¿no? En la mayor cociente emocional, mayor conciencia de mis emociones y mayor autocontrol voy a tener. Las situaciones que generan emociones fuertes siempre van a requerir más reflexión y para eso mejor estar acompañado. Por eso el acompañamiento terapéutico en estos casos es tan bienvenido, ¿no?
A mí me gusta decir que el autoconocimiento, es de darse cuenta, no se consigue descubriendo secretos profundos y oscuros que cada uno pueda tener, no, sino que es simplemente desarrollando una idea sincera y honesta de lo que somos. Nada más que eso, reconocer quiénes somos con nuestros defectos y con nuestras virtudes, como todos tenemos cosas buenas y cosas malas, y bueno, aceptarnos como somos. Así que esa es algo importante que quería decir con respecto al tratamiento. Lo último Y sobre después, el tratamiento, una pregunta que sí. tenía para hacerle es, hay veces que hay personas se ven muchas personas que se certifican de pronto por varias semanas para no ir a trabajar argumentando estrés. Eh, esa, esa medida es adecuada cuando se está en una situación de este tipo? Bueno, sinceramente no es lo más adecuado y sí, es muy frecuente. Es muy frecuente que la persona cuando está en burnout, cuando está estresada, cuando está deprimida y cuando está ansiosa, lo que hace el médico muchas veces es apartarlo, y son certificaciones prolongadas por un mes a veces, o más, o mucho Ujú. más. Y eso no sería, para los especialistas en el tema de estrés, lo más indicado. Lo más indicado, Romina, es reducir la carga laboral. Y eso sí que no hay discusión al respecto. Hay que reducir la carga laboral de esa persona por lo menos a la mitad. Bien. Si son 8 horas, 4. Y Pero si no no, que al menos interrumpirla, no vaya 3. necesariamente interrumpirla. No interrumpirla. ¿Por qué? Porque el trabajo es una parte muy importante de nuestra vida, es una parte que muchas veces estábamos mucho tiempo en el trabajo. Ahí tenemos una vida de relación y los seres humanos somos por naturaleza sociables. Eso nos implica vestirnos, arreglarnos, trasladarnos, irnos, interactuar con otros y seguir desarrollando lo que venimos desarrollando que es nuestra profesión, nuestra vocación, o lo que sea que hagamos, hayamos elegido para trabajar o hacer o nos haya tocado. Y eso proporciona un grado de bienestar que es necesario, en el cual se apoya el profesional para sacar adelante a la persona. O sea que yo te diría que hasta estaría contraindicado, porque esa persona la apartás de lo que hace todos los días. ¿Qué hace esa persona sola, en soledad? Sigue rumiando sus pensamientos. No, entreguémosle sí tiempo para pensar, tiempo de acompañamiento, para que no lo haga solo, tiempo para que pueda descansar y hacer otras actividades, como dijimos, hacer ejercicio, Ujú. lo que quiera hacer de meditación, si tiene alguna fe, también la espiritualidad. Todo esto ayuda a ir en búsqueda de ese equilibrio, yo digo, de tener el ritmo frenético que la vida del día a día nos tiene, ¿no? Nos trae. Y bueno, pero no necesariamente es abandonar el trabajo. Mi recomendación profesional es que, de ser posible, se negocie un medio horario. Doctora Verónica Morín, directora de la Clínica del Estrés, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Sabemos que la agarramos de vacaciones, así que, o con un pequeño descanso en el exterior. Así que gracias por atender nuestra llamada. Nos quedaron muchos temas para conversar que creo que vale la pena retomar en cualquier momento. Volvemos a hablar, por ejemplo, entre otras cosas, de lo que es el tecnoestrés que me mencionaba en la pausa. Creo que vale Ujú. la pena después retomar ese tema con profundidad en otra instancia donde tengamos de vuelta más tiempo y seguir abordando entonces esta temática y esta forma de empezar a tomar conciencia entonces de este gran tema. Un abrazo y gracias. Un placer haber compartido esta mañana con ustedes, así que tengan un feliz fin de jornada para todos. Muchas Muchas gracias gracias. igualmente.